Bueno, el tema que nos toca empezar se llama sistema de archivos. Lo que hemos visto, haciendo un poco de recuerdo, hemos empezado con manejo del procesador, su administración, todo lo que tiene que ver con su planificación, la concurrencia, los interbloqueos. Luego hemos dicho de que nada que no esté en memoria funciona para el procesador, entonces tiene que estar en memoria. Y también hemos hablado de que si algo se modifica en memoria, tiene que guardarse en disco duro. Lo que vamos a ver en este tema es de qué forma se guarda. No precisamente vamos a hablar del disco duro ni ninguna unidad de almacenamiento, sino cómo se estructura esa unidad de almacenamiento para poder guardarla. A eso le llamamos sistema de archivos. ¿Está bien? Entonces, cualquier aplicación que se ejecute en la computadora y se haga un cambio, necesita almacenar esa información para luego recuperarla. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que se almacene la información a largo plazo? Se tiene que poder almacenar una cantidad muy grande de información. Entonces necesitamos una estructura que nos permita guardar la información de alguna forma ilimitada. El detalle está en que, si bien las unidades de almacenamiento son grandes, cada sistema de archivos que se crea tiene una limitación, tiene una capacidad que es independiente al tamaño del disco, al tamaño de la unidad. Entonces, si colocamos una versión X de un sistema de archivo, esta versión va a tener una limitación. Cuando nos referimos al sistema de archivo, estamos hablando, por ejemplo, de FAT32 para el caso de los pendrives, NTFS para Windows, XTFS para Linux, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de estos sistemas de archivos tienen versiones y cada versión tiene algún tipo de característica y limitación. Otra condición es que la información debe sobrevivir a la conclusión del proceso que la utiliza. Obviamente, cualquier aplicación que utilice información y esta información ha sido cambiada, se tiene que almacenar en algún lugar en forma persistente, de tal manera que cuando acabe la aplicación, la información siga ahí. La información sea independiente al tiempo de vida de ejecución de la aplicación. ¿Está bien? Debe ser posible también de que varios procesos tengan acceso a la información al mismo tiempo. Es una forma de decir en el sentido de la base de datos, por ejemplo. La base de datos puede ser accedida por varios lectores al mismo tiempo, pero cierto campo puede ser accedida por un escritor solamente a un tiempo. Entonces, estas condiciones de almacenamiento de información en cualquier medio de almacenamiento, se denominan archivos. Estos archivos tienen que ser persistentes, tienen que sobrevivir, durar un tiempo almacenados en algún lugar. Un sistema de archivos es la parte del sistema de administración del almacenamiento, cuyas responsabilidades son administrar archivos de almacenamiento secundario. El sistema operativo va a manejar este esquema de administración de archivos, sistema de archivos. Y para el sistema operativo, las funciones específicas son que todo usuario debe poder crear, modificar y borrar archivos. Un archivo para nosotros vendría a ser como la unidad mínima de almacenamiento de información. Si hacemos una analogía con los archivos que se manejan en forma manual, es decir, de dónde han venido el nombre de archivos o files en un sistema operativo, tiene que ver con cualquier manejo administrativo de información. Hagamos una analogía con, por ejemplo, el Cardex de la universidad. Ustedes han tenido que dar algún examen, pasar algún tipo de curso o utilizar algún tipo de mecanismo para ingresar a la universidad. Así que tiene que estar almacenado en algún lugar de Cardex, de la oficina de Cardex, su información respectiva a cómo han ingresado a la universidad. Ahí deberían tener una fotocopia de su título de bachiller, deberían tener el registro a las carreras que están cursando y también podrían tener hasta un certificado de notas o algún tipo de documento que hayan provisto o que hayan desarrollado durante el tiempo que están.
físicamente deberían tener esos documentos. Esos documentos están almacenados, seguramente en algún folder o una carpeta. Y ese folder debería tener algún tipo de nombre, identificación de ustedes. Y seguramente todos los folders que tienen cierta particularidad común, por ejemplo los apellidos, la letra inicial de los apellidos, va a estar almacenado en gavetas. Y esas gavetas va a tener un identificador con una letra. Entonces, para la persona que trabaja en Cardex y necesita obtener cierto tipo de información física, no en una computadora, entonces puede ir a un gavetero, revisar alfabéticamente la letra que necesita, buscar los apellidos en los folders, sacar la carpeta respectiva y descubrir los archivos que existen ahí, los files, y poder fotocopiarlos, legalizarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Si se fijan, este manejo administrativo siempre se lo ha hecho de esa manera y la computadora o el sistema operativo no ha hecho otra cosa que copiar ese esquema de manejo de información. Entonces, en la computadora tenemos archivos, distintos tipos de archivos, que se presentan diferentes tipos de almacenamiento. Pueden ser fotografías, videos, textos, códigos fuente, compilaciones, binarios, un montón de tipos de archivos. Y estos están normalmente en algún tipo de contenedor o una carpeta o un directorio. Esta carpeta o directorio puede ser una subcarpeta, un subdirectorio, una estructura en árbol de directorios, que puede estar sujeta a un usuario que puede tener accesos permitidos para otro usuario, puede estar en un disco duro de red, se va a ir almacenando en distintas formas. Entonces, un sistema de archivos es esa estructura que nos permite almacenar la información. ¿Eso está claro? Sí. Les decía que el sistema de archivos para el sistema operativo debería proporcionar las siguientes funciones. Cualquier usuario puede crear, modificar y borrar archivos. Vamos a probar eso más tarde. Se puede compartir archivos. Al compartir archivos implica que podemos colocar nuestra máquina con nuestro sistema operativo en una red y se puede compartir un archivo con otra máquina que esté en la misma red. Este es el trabajo que les toca hacer como proyecto de la segunda parte de la materia, por ejemplo. Entonces, se puede compartir archivos de tal manera que se puede determinar qué tipo de accesos tiene el que está utilizando el recurso compartido que hemos puesto. Si solamente va a poder leer, si va a poder escribir, si va a poder ejecutar, etcétera, etcétera. Se debe poder estructurar los archivos de una manera apropiada a cada aplicación. Si se dan cuenta en Windows, si yo escribo un archivo en Word, ¿qué extensión le pone? Si yo escribo un código fuente en Java, ¿qué extensión le pone? Si yo quiero un archivo que sea portable y que pueda leerse en cualquier sistema operativo sin necesidad de una aplicación, voy a ir creando, por ejemplo, un archivo portable como PDF o un archivo TXT que puede leerlo cualquier sistema operativo sin tener ningún tipo de aplicación asociada. Pero Windows tiene algo interesante. Asocia una extensión con una aplicación. Los otros sistemas operativos tipo Unix no necesitan hacer eso, pero cada aplicación de alguna manera tiene algún tipo de firma digital que le permite reconocer un archivo del tipo que necesita. No necesita una extensión, pero sí va a asociarse con algún tipo de aplicación. Se puede transferir información entre archivos, es decir, puedo copiar de un archivo algo a otro. No necesariamente agarrando, seleccionando, copiando y pegando, sino que puedo hacerlo a nivel de línea de comandos y poder transferir información. Se debería poder proporcionar posibilidades de respaldo y recuperación contra pérdida accidental o destrucción maliciosa de información. En Windows no existe esto, Windows Cliente no lo tiene. Windows Server sí, la aplicación se llama Backup, y todos los Windows Server permiten guardar la información en algún tipo de unidad de red, unidad de CD, DVD o unidad de cinta.
En el caso de Unix, genéricamente ya tiene aplicaciones que permiten hacer eso. Por ejemplo, está tar, está CPIO, está, no recuerdo otra, pero son aplicaciones que desde el primer Unix que han salido ya las tenía en forma genérica. Y cualquier aplicación o cualquier sistema operativo que ahora se basa en Unix ha heredado esas aplicaciones. Se debe poder referenciar los archivos mediante nombres simbólicos, brindando independencia de dispositivos. En el caso de Windows, los dispositivos no los considera archivos. En el caso de Unix, los dispositivos son archivos. Les hago, a ver, vamos a compartir toda mi máquina directamente. En un segundo. ¿Se puede ver mi consola, mi terminal? Sí, ve. Ok. Voy a ingresar, voy a ir al directorio principal. Aquí está mi estructura, mi árbol. Vamos a hablar sobre esto en este tema justamente. Y voy a listar los contenidos de los archivos y voy a ver que existe, por ejemplo, ¿qué estoy buscando? A ver, devices, dispositivos. Puedo entrar a devices y los dispositivos son archivos. Unix son archivos. Aquí tengo, por ejemplo, los discos. Vamos a ver por aquí arriba. Tengo random o RAM disk. Son discos virtuales, pero también deberían haber discos físicos. Aquí están. Se van asociando con los discos físicos que yo tengo. Estos son archivos que van a asociarse. Fíjense que aparece una letra B por delante. Es un archivo por bloques. Y luego puede haber un teclado, un ratón o algo así, que es un dispositivo por caracteres, así que empieza con una C. Para Unix, todo dispositivo es un archivo, mientras que para Windows no. Entonces, cuando decimos que los archivos se tienen que referenciar con nombres simbólicos, tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, si yo le llamo disk a un archivo, ¿me lo va a permitir? Sí, porque no está dentro de una estructura donde deberían estar los dispositivos. Unix es muy estricto en la estructura. Si se han dado cuenta, por ejemplo, voy a salirme de esto. Cuando listo los contenidos del directorio principal, tengo aquí bibliotecas, tengo aplicaciones, tengo el sistema, los usuarios, los volúmenes que tengo de disco, todos los ejecutables, los dispositivos y bueno, y algunas variables. No vamos a hablar de los demás. Entonces es muy estricto en torno a la estructura. Si yo coloco algo dentro de, por ejemplo, bin, se supone que es algo ejecutable. Y desde cualquier lugar de la máquina yo puedo ejecutar ese programa. Si yo coloco algo dentro de library, si me lo permite el sistema operativo, debería utilizar algún tipo de bibliotecas. Entonces, cuando se instalan cosas, se van guardando partes en distintos directorios de Unix. No ocurre así en Windows. Windows tiene una estructura muy frágil en torno a su sistema de archivos, porque yo puedo escribir cosas en el directorio principal. Yo puedo instalar cosas y se va a guardar dentro de archivos de programa o program files. Pero si yo quiero hacer correr algo en otro lado, me lo va a permitir. Y un claro ejemplo es del JBase, ¿se acuerdan? El JBase yo lo he colocado en el disco principal, en el disco raíz, y funciona. Entonces, Windows no es tan estricto en la estructura. Unix sí lo es. Entonces, los nombres de archivos, todos estos son nombres, tienen que tener algún tipo de nombre que los represente. En el caso de FAT32 o FAT Windows, el predecesor de Windows, los nombres de archivos podían tener simplemente 8 caracteres. Ya con la evolución que ha habido a sistemas operativos con interfaz gráfica, empezando de las primeras Mac o las Xerox
y pasando por OS2, Windows y todos los que conocemos ahora, los nombres de archivos tienen hasta 255 caracteres. Entonces, con 255 caracteres es más fácil colocarle un nombre correcto a un archivo. Con 8, ¿no? Si yo quiero llamar carta, tendría que llamarle carta 01, carta 02, carta 03. Si voy a tener apenas 8 caracteres para manejarlo. Pero si voy a tener 255 caracteres, puedo colocar carta, no sé, para dirección, carta para rectorado. O sea, voy a poder fácilmente representar adecuadamente el nombre del archivo. En ambientes sensibles, el sistema de archivos debe proporcionar posibilidades de cifrado y descifrado. La mayoría de los sistemas operativos ofrecen cifrado, aunque cifrar algo implica que vamos a poder transportarlo y descifrar en el otro extremo. Entonces, no es muy coherente que un mismo sistema operativo con acceso del usuario se pueda cifrar cosas si el usuario mismo es el propietario. Se debe brindar una interfaz favorable al usuario, es decir, se tiene que tener una visión lógica de los datos. ¿Cuál es la visión lógica? Tiene que separarse de la visión física, es decir, cómo se estructura por dentro, cómo está guardado por dentro del sistema operativo. La visión lógica, la que el usuario tiene. El usuario no debe preocuparse por qué tipo de dispositivo está usando, de qué marca es, qué velocidad, qué tecnología, si es un disco duro que tiene tecnología SCSI, IDE, ATA, SATA, no le interesa. Si tiene 7200 revoluciones por minuto, 10.000 revoluciones por minuto, si es marca Hitachi, marca Western Digital, marca lo que sea, no le interesa. Tampoco le interesa de qué forma están almacenados los datos, dónde están almacenados los datos como tal. Solo le interesa colocar un pendrive y recuperar una información, entrar al disco C y recuperar algo, entrar al disco D y recuperar algo. El formato de los datos en los dispositivos, de qué forma se está guardando ese archivo, no nos interesa. Lo que nos interesa es recuperarlo, modificarlo y guardarlo. Los medios físicos de la transferencia de datos hacia y desde dispositivos. ¿Cómo puedo copiar de mi pendrive al disco duro? Lo agarro, lo arrastro y lo suelto. O sea, para el usuario son cosas que son transparentes, una visión lógica de lo que son los archivos. Por ejemplo, la visión lógica que tenemos de un sistema de archivos es esto. El hecho de que podamos estructurar en directorios, ¿no?, los distintos temas que tenemos y poder ir revisando esta estructura de árbol para encontrar una hoja y poder revisar si es lo que necesitamos, por ejemplo. Eso es una visión lógica. Pero esa visión lógica también se puede dar en el contexto de consola. Por ejemplo, yo voy a ejecutar comandos que me van a permitir ver el contenido, ingresar a los contenidos, revisar esos contenidos. Etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, independientemente que tenga una interfaz gráfica o una de consola, el sistema operativo tiene que proveerme justamente algo que sea fácil de usar. Ahora, ¿por qué será difícil usar una línea de comandos y será más fácil la parte gráfica? Obviamente, antes de que se invente o se utilice el ratón y una interfaz gráfica, todos los sistemas operativos únicamente trabajaban con consola. Entonces, el usuario debería aprenderse comandos para poder utilizar la máquina. De otra manera, la máquina era inútil. Si el usuario no sabía los comandos para navegar dentro de esta estructura de directorios o de qué forma tenía que ejecutar archivos, no se podía hacer nada. Ahora es fácil. Intuitivamente vemos que tenemos un sistema de archivos, no importa qué sistema operativo estemos usando, ingresamos, navegamos, ejecutamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un archivo no es otra cosa que un conjunto de datos relacionados lógicamente. Esto es desde el punto de vista del usuario, la visión lógica. Es una forma de almacenar información en alguna unidad y poder recuperarla después para utilizarla. Ahora, el detalle o las características de cómo se está guardando, dónde se está guardando, ni cómo funciona la unidad para recuperarla, no le interesa al usuario. Los archivos, les decía, pueden tener un nombre,
dependiendo del sistema operativo, puede tener una extensión. En el caso de Windows, necesitamos que tenga extensión. Inicialmente manejábamos 8 caracteres como nombre. Actualmente se manejan hasta 255 caracteres como nombre. Algunos sistemas de archivos distinguen o diferencian mayúsculas y minúsculas. ¿Me pueden dar un ejemplo? Si yo, ejemplo, si yo coloco cd datos, cambiar directory, change directory, datos, ¿creen que entre? No. ¿Qué ha pasado? No pasa en Linux, ¿no? No, salió. Mac, o sea, normalmente Unix es muy estricto, pero Mac OS ha roto un poco el esquema. No debería entrar. Si yo coloco sistema, por ejemplo, estoy dentro del sistema y fíjense aquí lo extraño. Sin embargo, sistema empieza con mayúscula. Entonces, si yo listo los contenidos, ahí está. ¿No? Unix, de manera general, es muy estricto con mayúsculas y minúsculas. No es lo mismo una cosa que la otra. Aquí puede estar usando algún tipo de alias o algo que le permita hacerlo. Unix no lo hace. En Linux, Portal o cualquier Unix no lo van a poder hacer. Windows es lo mismo. Mayúsculas o minúsculas para Windows es lo mismo. No tiene ningún tipo de distinción. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa? Normalmente los sistemas operativos tienen algún tipo de extensión, ¿no? Perdón, los archivos tienen algún tipo de extensión que identifica qué tipo de archivo es. Un archivo, la visión lógica, o sea, para nosotros, va a ser solamente un conjunto de bytes. ¿Cómo vemos esto? Por ejemplo, este archivo, si yo obtengo su información, ¿se distingue? No puedo ampliarlo. Sí, no puedo ampliarlo. Aquí me dice cuántos bytes está ocupando. Ya hemos visto esto de la fragmentación. Son 136.000 bytes. En la práctica está ocupando 139 kbytes. Nos dice dónde está, cómo se llama y a qué estás, con qué documentas, con qué aplicación está asociada. Aquí nos muestra nombre y extensión. Se puede ocultar la extensión, se puede habilitar la extensión, ¿no? Si se fijan, cuando estoy haciendo esto, el nombre del archivo aquí aparece con o sin extensión, ¿no? Pero la extensión para Unix de manera general no es mandatoria, no la asocia directamente con la aplicación, sino la aplicación misma genera algún tipo de firma para que el archivo se asocie con la aplicación. Entonces aquí cuando veo su contenido, estoy viendo que es una secuencia de bytes. Y si ustedes listan lo mismo en Windows, van a ver que es una secuencia de bytes. Y en cualquier sistema operativo es una secuencia de bytes. Nada más. Esa es la razón por la cual yo puedo copiar un archivo de macOS, por ejemplo, lo pongo en un pendrive que está con sistema de archivos FAT, y la Mac no maneja FAT, no maneja de forma genérica FAT, la reconoce. Yo puedo copiar al pendrive. Ese pendrive con FAT le llevo a un Windows que tiene NTFS y lo puedo copiar a Windows. Modifico algo y lo vuelvo a copiar al pendrive. Ese pendrive llevo al Linux que tiene X3, X4 de sistema de archivos, coloco el pendrive, va a reconocer, lo puedo cambiar y puedo volver a copiar al pendrive. Todo lo que estoy haciendo, dependiendo qué cosa esté cambiando,
Funciona porque para todos los sistemas de archivos, un archivo no es otra cosa que un conjunto de bytes. Ahora bien, si yo quiero llevar un archivo ejecutable, ya no funciona. Por ejemplo, si yo tengo esto, que aparentemente es Word, y tengo la aplicación Word en Mac, en Windows y en Linux, me va a reconocer. Pero si tengo un archivo TXT, no me acuerdo si por aquí hay un archivo TXT. Este, por ejemplo, es un archivo ejecutable. Estoy dentro de Mac. He copiado el archivo ejecutable. ¿Pero será ejecutable para Mac? Si hago 2 clics en Windows, debería ejecutarlo, ¿verdad? Acabo de hacer 2 clics y no me permite hacer, ¿no? Está considerando como si fuese un archivo comprimido. Me ha asociado a una aplicación llamada Keka que me descomprime archivos, si son zips, si son RARs, etc. Me lo ha asociado de esa forma. Si no tuviese Keka instalado, me diría que esta es una aplicación ejecutable binaria de Windows. Normalmente eso debería decirme. Y no se puede ejecutar aquí. Es lo mismo si yo tengo un binario de Unix, de macOS, he compilado algo en binario, por ejemplo, el punto C, ¿se acuerdan las aplicaciones que hacíamos en C, en Linux? Y lo copio a mi pendrive y lo quiero ejecutar en Windows, lo mismo, no va a ejecutar nada, aunque para Unix sea ejecutable. Entonces hay cosas que puedo copiar, pero puedo no ejecutar porque no pertenecen a ese sistema de archivos. Pero en el caso de un archivo que tenga una extensión que sea reconocible por el otro sistema de archivos, sí voy a poder utilizarlo. Aquí tengo, por ejemplo, uno con extensión ODP, que es una presentación tipo PowerPoint, pero de un formato libre. Y tanto PowerPoint como LibreOffice o OpenOffice me lo va a reconocer, porque es un archivo de alguna forma abierto. Otro que me va a reconocer cualquier sistema de archivos es un PDF, por ejemplo. Entonces, cualquier sistema de archivos me va a permitir ver su contenido. Entonces, si yo copio un PDF de un sistema de archivos a otro, a lo que me refiero es de un sistema operativo a otro que tiene diferentes sistemas de archivos, voy a seguir viéndolo. Ahora, en cada sistema de archivos puede ocupar más o menos tamaño. Y eso depende también del sistema de archivos. Un sistema de archivos es más o menos como se raya la cancha para jugar un determinado deporte. Entonces, cada sistema de archivos raya de forma diferente la cancha. Maneja de forma diferente esa estructura. Pero cuando el archivo es de un formato compatible, si se copia, funciona. ¿Está clara esa parte? Una consulta aquí. Al menos en Windows, digamos que es un documento formato .pdf y lo fuerzo a que sea un .txt. Aparecen caracteres raros y no sé si eso sería descifrable. En realidad, Windows asocia con la extensión, les decía. Entonces, si ustedes le cambian, renombran el .pdf y le ponen .txt, no significa que el archivo se convierta en txt. Significa que el archivo sigue siendo de formato PDF, pero que ha perdido su extensión, esta partecita. Entonces yo puedo ponerle txt, por ejemplo, ¿no? ¿Quieres cambiarme? ¿Quieres conservar PDF o utilizar txt? Voy a utilizar txt. Y ahora, fíjense que aparece como si fuese un txt. A esto te refieres. Pero esta es la firma digital. Esto es por la razón por la cual la aplicación PDF la va a reconocer cuando abramos con un lector de PDF. Aquí aparece en el binario, porque esto es un archivo binario, no es un archivo texto. Un binario es algo que no se puede leer de forma simple, sino que está asociado a algún tipo de aplicación. Es un código ejecutable, es una extensión diferente. Entonces, esta es la firma que les decía, que nos permite ver. Entonces, no se puede representar como TXT, porque el formato con el que ha sido creado este archivo binario no es texto. ¿Está claro? Sí, y este es irreversible, o sea, No, si le damos su extensión, va a volver a no, ser el mismo. claro. Simplemente voy a poner PDF, y ahí lo vuelvo a tener.
No hay ningún problema. No estoy afectando al contenido, estoy afectando al nombre. Es como si les renombrasen con cualquier cosa y el archivo va a seguir siendo el mismo. El contenido estaría afectado si yo lo edito de alguna manera con algún programa que me permita grabar PDFs, sí, se va a afectar el contenido. ¿Está claro? Sí. Ok. Entonces, la visión lógica es esa. Es un conjunto de bytes y tiene un puntero, una posición, para que sepamos qué bytes se está usando y con qué, de tal forma que si guardamos algo, cambiamos algo, va a cambiar algo en esa posición. Y el conjunto de todos esos bytes es el archivo. Ahora, normalmente un archivo debería ocupar zonas consecutivas para que se pueda recuperar fácilmente, pero si el disco está muy fragmentado, no tiene espacios suficientes, el archivo se va a guardar en espacios diferentes, pero igual el puntero va a verificar en qué lugar está cambiándose algo. Ahora, esta cadena de bytes puede almacenarse de tal forma que sean registros de tamaño fijo, variable o estructura en árbol. O sea, por ejemplo, aquí vamos a tener un registro, otro registro que va guardando en tamaño fijo. Vamos a suponer que cada espacio ocupa, no sé, 4K bytes. Entonces va a ocupar 4K y va a necesitar los específicos para guardar un archivo. Pueden ser variables, puede ser una estructura en árbol. O sea, cada sistema de archivos va a definir de qué forma va a guardar la información. Pero en definitiva, cuando se quiere recuperar, la visión lógica simplemente es un conjunto de bytes. En Unix, de manera general, existen dos tipos de archivos. Los archivos regulares son aquellos que, no importa qué aplicación está asociada, contienen información del usuario. Y el otro vendría a ser los directorios o los contenedores. Actualmente los sistemas de archivos le llaman carpetas. Sin embargo, todos han nacido con el nombre directorio. Les demuestro esto. No tengo Windows abierto, pero vamos a abrirlo. Mientras se abra, veamos esto. Y vamos a listar, no me acuerdo cuál es el parámetro. Sí, este es el parámetro. Fíjense, aquí hay una letrita. D. Vamos a ir a un contenido, a ver. Fíjense que estos son los directorios de mi usuario. Todos empiezan con una D. Si ingreso, por ejemplo, a Documents, y veo los contenidos, fíjense que ahora tengo diferencias. Este es un directorio. BlueJ es un directorio, adentro tiene archivos. Pero aquí hay un guioncito. ¿Qué significa eso? Para Unix eso es un archivo regular. Eso es un archivo. Entonces existen dos tipos de archivos para Unix cuando son datos. Directorios y este guioncito que es un archivo regular. ¿Está bien? En el caso de Windows, es la resolución que tenemos problemas con Windows cuando estoy solo con mi máquina. A ver. Sí, la resolución muy pequeña me hace ver. Estoy mostrándoles la parte de directorios, ¿verdad? Que ambos manejan directorios. Si vemos en forma de
¿cómo se dice? Gráfica. Vamos a tener, por ejemplo, este equipo. Voy a buscar el disco C. Aquí tengo un iconito que me identifica que es una carpeta o un directorio. Si ingreso a cualquiera de esos directorios, no quiero entrar, ahí vamos a ver. Aquí diferencio el iconito que es una carpeta y el iconito que es un archivo. Pero es un iconito a nivel gráfico. Quiero ver a nivel de consola y quiero verificar que realmente sea como hemos visto. A ver, necesito una lupa. Sí. Ya. Ya se ve mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a salir a un directorio que tenga menos. Fíjense que aquí aparece la palabra dir, tal como aparece la letra D en Unix, en Windows, en los sistemas de archivos tipo Windows, porque han heredado, esto es FAT, pero lo ha heredado, NTFS no ha hecho muchos cambios porque los usuarios se han acostumbrado ya a esto, maneja el concepto de directorio, lo sigue manejando. Y cuando es un archivo no tiene nada. Este, por ejemplo, facturas DLL, no tiene, es un archivo, no tiene nada. No tiene el token, la identificación de que es un directorio. Pues tal como hemos visto, en Unix hay una D que le estamos diciendo que ese archivo es un directorio y hay un guión que dice que es un archivo regular. En el caso de Windows, un espacio, no hay nada cuando es un archivo regular y la palabra dir entre menor y mayor para decir que es un directorio. ¿Cómo sé que es un directorio? Porque yo puedo ingresar. Por ejemplo, ¿no? ¿Visto la diferencia? Escrito minúsculas y sin problema va a entrar. O sea, el Windows no se drama por eso. Entonces, sigo listo, contenido, que aparecen directorios y aparecen archivos. Este es un archivo, este es otro archivo, y ahí voy viendo los contenidos. Archivos y directorios. Claro, pues de manera general existen archivos regulares y directorios, aunque ahora se llamen carpetas, folders, lo que sea. ¿Está claro esto? Además que Unix tiene algo diferente y les he mostrado hace rato. Archivos especiales que son los dispositivos. O sea, para Unix existen archivos especiales que pueden ser por bloques o pueden ser por caracteres. Les he mostrado una C y una B en la parte, el primer carácter de los archivos. ¿Se acuerdan? Un archivo también de otra forma, con otra forma de clasificación puede ser ASCII. Significa que es un archivo de texto. O puede ser un archivo binario. ¿Qué implica la diferencia entre un archivo binario y el archivo ASCII? Justamente lo que su compañero nos decía. Le he cambiado a un TXT y el archivo no se leía. ¿Se acuerdan? Vamos a ver eso en Windows. Vamos a ver, vamos a entrar a algún archivo ejecutable. Quiero algo ejecutable. Voy a listar los archivos ejecutables. Ahí están. Por ejemplo, Notepad. Todo el mundo conoce Notepad. Quiero, si yo coloco Notepad.exe y presiono Enter, se va a ejecutar Notepad. Yo no quiero ejecutarlo. Quiero ver su contenido. ¿Cómo puedo ver su contenido? Escribo type notepad.exe. Pero este es un archivo binario. ¿Debería poder ver su contenido? No. Fíjense. No han llegado a escuchar, pero hasta ha sonado el parlante. Y dice, este programa no puede ser ejecutado en modo DOS. O sea, sigue manejando Windows este esquema de DOS. Les había dicho que no se ha olvidado
No sé si es por nostalgia o por qué, pero está asociada al DOS, Windows. Aún Windows 10, Windows 11 o Windows 20. No han soltado esto. En Windows XP han hecho desaparecer ahora, en la última actualización que ha habido, el MEM, el que les mostraba que existía DOS. He instalado el otro día para mostrarles y ya no funciona. Ya lo han actualizado. Voy a tratar de buscar un Windows XP antiguo y les voy a mostrar que sigue asociado a DOS. Entonces no puedo ver un archivo de este tipo. Pero si busco un archivo TXT, vamos a ver si existe. No, no existe, pero puedo fabricar mi propio archivo. Puedo hacer, no sé, por ejemplo, hola.txt. A ver, vamos a ingresar a usuarios, ¿no? Aquí, users. Ya, copy con hola.txt. Aquí voy a colocar, un montón de basura. Si no control Z, ya tengo un archivo. Si yo listo, dir, aquí está mi hola.txt, que lo he creado hoy día, a esta hora, es un archivo. Si quiero ver su contenido, puedo colocar type hola.txt y me muestra su contenido. Porque es un archivo texto, ASCII. Entonces, hay diferencia entre un archivo binario, que es todo lo que no es ASCII. Todo lo demás es binario, todo lo que no sea texto. Entonces, cualquier cosa que yo vea, un archivo, por ejemplo, aquí tengo, no sé, a ver, ¿dónde podemos entrar? No tengo nada. En el escritorio seguramente tengo cosas. Este es un archivo LNK. Sabemos que son los shortcuts, ¿verdad? Los atajos. Si yo quiero ver el contenido de ese shortcut, cmd, es un archivo binario. Todo lo que no es TXT es archivo binario. Absolutamente todo. Aquí tengo un acceso a JBase. Entonces, puedo irme a... ¿Dónde está? Tratar de ver... Disculpen, una consulta. Dime. Quizá tengo un mal concepto de binario, pero en este caso se puede ver letras, caracteres especiales y demás. Y pensé que binario solo era ceros y unos. No se puede explicar esa parte. Ya. O sea, no. Binario en el sentido de los dígitos binarios es otra cosa. En archivos se considera binario aquello que no es ASCII. Es un ejecutable, es un archivo .doc, por ejemplo. Un archivo de Word no puedo verlo. No puedo verlo directamente. Vamos a ver si tengo algún archivo de Word. No, estoy en Windows, no tengo nada de esas cosas. A ver. ¿Dónde quedaba la lupita? Aquí, por ejemplo, en este directorio hay archivos Access de Office. ¿Está bien? Voy a intentar acceder a esos archivos. Cuando hablamos de archivos, existen los archivos ASCII. Los que ustedes escriben, por ejemplo, cuando hacen código fuente, es un archivo ASCII. Es un archivo texto, porque se puede ver directamente. Si ustedes en Linux escriben cat en vez de type, pueden ver el contenido. Y con type en Windows se puede ver el contenido. Pero si es otro formato, si por ejemplo ya lo han compilado, ese compilado ya no se puede ver con type. Ya es un archivo binario. Cuando tienen el punto Java, el punto C de la práctica que estemos haciendo, en Linux, por ejemplo, el punto C es un archivo ASCII. Cuando lo compilan con GCC, se vuelve binario. Ya es ejecutable. ¿Qué tienen que mostrarles? A ver. Archivo Office, ¿no?
que era el desktop. Entonces, tengo archivos con esa extensión. Voy a poner un type cualquiera. ¿No? Fíjense la basura que me muestra. O sea, se llama basura cuando no puedo ver, ¿no? Caracteres especiales. Son ASCIIs, pero los ASCIIs que son códigos de control. Entonces aquí aparece, ¿no? Que me aparece la firma digital. Es un Standard Access Database, por ejemplo. Entonces su firma aparece ahí. En el Word va a aparecer lo mismo. Standard Word Doc, algo así. Y va a aparecer el contenido ilegible. Entonces, cualquier cosa que no es ASCII o texto es binario. ¿Eso está claro? Sí, gracias. Ok. Continuamos. ¿Dónde estamos? Entonces, podemos tener ASCII o archivos binarios. Ya saben la diferencia. ¿Qué más? Cada archivo tiene metainformación o atributos. Y dependiendo del sistema de archivos, el sistema operativo va a tener uno o varios de estos. Por ejemplo, puede tener una contraseña. Ningún sistema operativo actual permite colocarle contraseñas a los archivos. El DR2, o sea, Digital Research DOS, permitía. El único sistema operativo que he conocido que podía colocarle contraseñas a los archivos para abrirlos. Pero sí todos guardan, por ejemplo, quién es su creador o propietario. Si es de solo lectura, si está oculto, si es de sistema, si es archivado, si es ASCII o binario, si es de acceso aleatorio, si es temporal. O sea, la mayoría de estos va a tener el tiempo de creación, tiempo del último acceso, tiempo del último cambio, el tamaño actual, tamaño máximo. O sea, el tamaño real, el tamaño que está ocupando. Veamos, por ejemplo, un archivo cualquiera, otra vez, vemos su información y vamos a ver que me muestra algunas de estas cosas. Estas cosas van a verse reflejadas aquí. Por ejemplo, aquí está el tamaño, la ubicación, la creación, la modificación. Son cosas que estamos viendo aquí. Después me va a mostrar, por ejemplo, aquí, los accesos que tenga. En el caso de Windows, pasa lo mismo. Si yo coloco propiedades del archivo, este archivo me dice el nombre, se abre con qué aplicación, de qué tamaño es y qué tamaño está ocupando, coincidentemente es el mismo tamaño, cuándo ha sido creado, cuándo ha sido modificado, cuándo es el último acceso, sus atributos, si es de solo lectura, si es oculto, si es un archivo, es archivable, eso sí es archivo, y si está indexado. Puedo comprimirlo, puedo cifrarlo, fíjense aquí abajo está el cifrado como les había explicado hace rato. Tengo la parte de seguridad, por ejemplo, quién tiene acceso y qué tipo de accesos tiene. Puedo también tener algunos detalles como cómo se llama, qué tipo es, en qué ubicación está, qué tamaño, qué fecha de creación, qué atributos tiene. Aparece una A, es archivable. Eso significa que puede ser modificable sin problema. Disponibilidad, puedo estar fuera de línea con el archivo, sí. Si está compartido, etcétera, etcétera. El propietario. Entonces, si se fijan, cada sistema de archivos va a tener un cumplimiento mayor o menor de todo lo que aparece aquí. Esta es la metainformación del archivo, que significa el archivo no solo está guardando datos, sino está guardando toda esta información, dependiendo del sistema de archivos. Y es lo que yo puedo ver cuando veo las propiedades del archivo. En el caso de, por ejemplo, los que les estoy mostrando, Windows, va a guardar su registro maestro. Vamos a hablar sobre esto cuando veamos tipos de archivos, tipos de sistemas de archivos. Tiene una cabecera, sus atributos, su tamaño, su nombre, seguridad y los datos. Entonces, no solamente guarda datos, sino guarda un montón de información, como acabamos de ver. Cuando es DOS, igual tenía nombre, atributo, tamaño y agrupación FAT. Cuando es de Unix, tipo de archivo, número de nombres, propietario, grupo de propietario, tamaño, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cada sistema de archivos va a guardar metainformación del archivo que son útiles.
no solamente para que nosotros podamos verlo, sino para que pueda asociar a distintos tipos de trabajo, las fechas de creación, los tamaños que está ocupando, cuántos espacios. Aquí, por ejemplo, en estos de Unix nos está diciendo si es pequeñito, si es mediano o si es grande. Entonces va a ocupar distintos bloques del disco duro, no contiguos necesariamente. Pues cada uno tiene una estructura diferente, si se dan cuenta. ¿Está claro? ¿Está claro? Ok, bueno, creo que está bien para hoy día.